Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Por ahí veo a la profesora Denise de Sierra Gorda. A fin de año vamos para allá. Mientras tanto, les cuento que para ordenar todo esto de los seminarios, porque cada vez somos más los que participan de los seminarios, creamos una comunidad de WhatsApp. Entonces así nos aseguramos de que ustedes se pueden inscribir en los seminarios que están por venir y también que les llegue el link. Entonces ahí yo les dejé el link para los que se quieran integrar a esta comunidad y no se pierdan los siguientes eventos. Por ejemplo, pasado mañana, el día jueves, tenemos un seminario de convivencia escolar, específicamente de cómo desarrollar habilidades socioemocionales articuladas con la gestión curricular, ¿ya? Que es un tema que viene muy fuerte, sobre todo ahora con la actualización de las nuevas bases curriculares y también con el marco de la buena enseñanza. Y bueno, incluso la evaluación docente, a ustedes también ahora les piden incorporar eso. Nuestro último seminario de evaluación docente ya está planificado para el día 10 de septiembre, ¿cierto, Fabiola? Donde Sí, vamos a abordar la clase grabada. Mañana va a estar ya disponible esa información en nuestra página web, pero los que se vayan ingresando en nuestra comunidad de WhatsApp, siempre les va a llegar la información primero, ¿ya? Así es que para que se empiecen a integrar. trabajo colaborativo, Trabajo colaborativo. ¿Qué dije yo? clase grabada, ¿Cómo la era? de hoy día. Trabajo. Ya, esa es la clase, el trabajo colaborativo, la última. Ya, tenemos 45 en este momento. Bueno, nos gusta ser puntuales con los horarios porque tenemos una hora y cuarto, una hora y media, dependiendo de la participación de ustedes. Así que vamos a dar comienzo a este seminario. Sean todos bienvenidos. Agradecemos la participación y el gran interés que despierta cada uno de nuestros seminarios, cada vez más, cada vez mayor interés. Em, Hoy día nos corresponde abordar la clase grabada. Hemos estado trabajando ya cerca de 2 meses con lo que es la evaluación docente. Esta es el cuarto seminario de evaluación docente. Los que se perdieron los anteriores, no importa porque están grabados en nuestro canal de YouTube, Innova Sinapsis, también están en nuestra página web, innovasinapsis.org, en donde ustedes pueden ir revisando los seminarios que están por venir y los seminarios que están grabados. Así es que ahí tenemos el seminario con los cambios de este año y las principales dudas que genera la normativa, la clase de planificación, tenemos los indicadores de evaluación, hoy día la clase grabada y el último va a ser, como les contaba, en la clase de trabajo colaborativo, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora, para ir alineado en todo este proceso, sabemos que hay muchos que están teniendo dificultades en lo que es el desarrollo de habilidades o incluir estrategias para el aprendizaje profundo y significativo. Por lo tanto, en septiembre hemos planificado 2 seminarios de inteligencia artificial, en donde invitamos a un profesor experto en eso, quien nos va a enseñar cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para preparar la enseñanza en un primer seminario y luego para ejecutar la enseñanza, que así como vienen los dominios del marco de la buena enseñanza, ¿cierto? Tenemos ¿Cierto? 3 dominios. Uno que es preparación de la enseñanza, que es el A; B, lo que es convivencia escolar; y C, lo que es ejecución de la enseñanza. Y en coherencia a eso hemos desarrollado estos seminarios en septiembre para que aprovechemos la inteligencia artificial en el dominio A y B. Y después ya en octubre y noviembre vamos a estar de lleno trabajando en lo que es el marco de la buena enseñanza, porque también sabemos que hay muchas dudas. Vamos a ir abordando cada dominio y cada estándar para que estén atentos a esa información. ¿Ya? Contarles que hoy día estamos en formato, claro, seminario, igual que todas las veces anteriores. Vamos a exponer a la profesora unos 40 minutos, una hora máximo. Ustedes pueden ir desde ya registrando sus preguntas ahí en preguntas y respuestas. Y finalmente vamos a tener un tiempo de unos 20 minutos, 30 minutos para poder responder esas preguntas. Sí, la idea es que las puedan ir escribiendo para que no se les olviden. Pueden hacerlo de manera escrita o al final ustedes pueden levantar su mano y decir yo quiero hacerlo de manera verbal y le activamos el audio. ¿Ya? Em, Eso por el momento. Bueno, al final del seminario se aplica una encuesta de satisfacción que está vinculada a su certificación. En tanto ustedes respondan esa encuesta, les llega el certificado. El seminario anterior tuvimos algún inconveniente, pero ya lo solucionamos. De todas maneras, si alguno no le llega, nos avisa al correo que yo les voy a ir dejando ahí en el chat.
También contarles que estamos comenzando de cero con nuestras redes sociales, nos hackearon nuestras redes sociales, entonces también pedirle ayuda para que nos puedan ir recuperando ese posicionamiento orgánico y así más gente se pueda enterar de nuestros seminarios porque son bien útiles para ustedes y la idea es que el máximo cantidad posible de personas lo puedan conocer. Alguien me dice que no escucho, pero no sé, Fabiola, ¿tú me escuchas? ¿Sí? ¿Yo escucho bien? Quizás la profesora tiene algún problema con la configuración de su computador. Y ¿Volví a bueno, sin más ingresar? preámbulo, dejo a la profesora Fabiola, que como les he contado en seminarios anteriores, ella es experta en portafolio, en realidad en gestión curricular, ha sido correctora de portafolio, hemos trabajado juntas ya en colegios de todo Chile, ¿cierto? Así que si Perfecto. alguno de ustedes está interesado en que podamos ir a su colegio a hacer esta capacitación de manera completa con todos los módulos, nos puede hablar por interno. Así es que Fabiola, te dejo y Ya. vamos registrando las preguntas mientras tanto. Buenas noches para los que no he saludado y los que se vienen incorporando. Hoy día vamos a trabajar con la clase grabada, específicamente con la clase grabada que tiene que ver con los cambios más profundos que se hicieron desde para los profesores generalistas, primero a cuarto básico, de séptimo a cuarto medio, ¿ya? La que tienen clase grabada, necesidades educativas especiales, o sea, para los profesores diferenciales y educación parvularia no tuvo cambios significativos este año. Ale, ¿me dejas compartir, porfa? Entonces vamos a hablar sobre la clase, los dominios. Les voy a recomendar un artículo de, del aprendizaje profundo para que lo puedan leer posteriormente. Es cortito y es de la página de Líderes, donde uno puede observar cómo puede ir viendo el aprendizaje profundo porque trae una pauta de observación para sus clases. No es que así nos vayan a evaluar esta vez, pero sí nos sirve para incorporar a nuestro diario que hacer, sobre todo con los cambios que vienen en el marco de la buena enseñanza 2021. Ya. Primero, cosas súper generales. La clase dura 40 minutos. En esta clase, el camarógrafo te va a indicar cuando empiece la clase, pero también te va a hacer una seña de 5 minutos, que es cuando queda para finalizar. ¿Ya? Tú te puedes pasar hasta los 42, 43 minutos y todavía no va a ver, pero el camarógrafo te va a avisar. En esta oportunidad se eliminó para los tres elementos el inicio y el cierre de la clase, por lo tanto no son evaluados. Ninguno de los dos. O sea, eso es importante porque hay un elemento que quiero que después veamos en clima del aula, hacer el énfasis. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Ustedes tienen que partir planificando su clase grabada con tres elementos esenciales, que es el pensamiento crítico, creativo y la metacognición. Esos tres elementos son factores esenciales en las características del aprendizaje profundo, son los elementos clave. Por lo tanto, tienen que estar estos tres elementos presentes, no necesariamente, pero tienen que, al menos dos, porque la metacognición tenemos que pensar que tiene que estar presente permanentemente en todas las clases. Entonces ahora usted tiene que elegir si va a hacer un análisis crítico o en este caso un análisis, el pensamiento creativo, ya que el niño pueda hacer ciertos elementos. Si tiene los tres, perfecto, que también se puede dar. Ahora, esto es importante que sería una indicación que si usted se evalúa la asignatura de educación física y salud, tiene que utilizar una vestimenta que lo identifique y caracterice y sea distinto al del resto de sus estudiantes. Y que es muy importante. El número 4 dice, no es necesario que se trabaje todo el objetivo en esa clase. ¿Por qué señala esto? Porque el aprendizaje profundo estipula que los aprendizajes no son de un momento para otro, sino que es un proceso sistemático que se da en el tiempo, tiene elementos y que estos elementos me van a servir para que el aprendizaje se pueda reflejar en nuestra vida diaria, digamos, donde lo podría utilizar. ¿Ya? Vuelvo a repetir, el cierre no es un elemento determinante en esta oportunidad, así que si usted no lo alcanza a hacer, que es algo típico que nos pasa como profesores, no se preocupe, porque lo que es la metacognición se da en todo el proceso de la clase, por lo tanto, no hay que pensarla que solo en el cierre. Ya, estos son los indicadores de nuestra clase grabada, y en estos indicadores de la clase grabada vienen dos, solamente dos que son nuevos, que es la promoción de habilidades que contribuyen al aprendizaje profundo
y el uso de conocimientos o experiencias de los estudiantes para el aprendizaje profundo. Y después viene el uso de los desempeños de los estudiantes para el logro de los aprendizajes. Este indicador es el mismo que el año pasado se tomaba como el uso del error, ¿ya? Para que no piensen que hay tres elementos distintos, son solo dos. En uno se cambia el nombre porque se le da un sentido y una lógica en relación a lo que es el aprendizaje profundo. Pero hay solo dos elementos que cambian, que son significativos porque nos cambian la esencia de la clase, ¿ya? Em, ¿Qué es el aprendizaje profundo? Primero tenemos un aprendizaje significativo, es más que significativo. La diferencia básica entre un aprendizaje significativo y un aprendizaje profundo, no básica, pero así como sencillo, simple para entender, que el aprendizaje significativo a mí me permite recordar y el aprendizaje profundo es útil para mi vida, ¿ya? Yo podría recordar algún aprendizaje significativo porque tuve una experiencia importante que hizo la profesora en un laboratorio, por ejemplo, de química, pero yo jamás la he ocupado en mi vida, pero fue significativo porque me permite recordar cierto compuesto, recordar cierta situación. Esa es como la diferencia esencial. Por eso muchas veces cuando nosotros hacíamos aprendizaje significativo, lo que nosotros buscábamos era que el alumno pudiera recordar, ojalá a largo plazo. Esa es como la diferencia esencial. Desarrollo de habilidades críticas y creativas es que el niño pueda utilizar este aprendizaje, transformarlo en su cabecita y ver cómo yo lo puedo volver a reutilizar en mi vida diaria. Ya, la colaboración y trabajo en equipo va más allá con que yo a los niños los siente a trabajar en pareja, sino que o a trabajar en grupos. Tiene que ver con que ellos colaboren con el aprendizaje del otro. Por eso ustedes van a observar en las rúbricas que sale que si el niño colabora en el aprendizaje de compañero y cuando en la rúbrica le sale en reiteradas ocasiones o varias veces, no recuerdo la palabra que utilice explícita, quiere decir que usted tiene que visualizarlo en su clase mínimo 3 veces para ser competente. Esa conducta. ¿Ya? Cuando dice varias veces, mínimo 3 veces para ser competente, ideal 4 o 5 para poder optar al destacado, porque no nos piden un desafío mayor. El mayor es el desafío es que eso ocurra reiteradas veces, ¿ya? Y la reflexión y la metacognición que tenemos que generar en nuestra clase, si tenemos dos actividades, pensemos que son 40 minutos nomás, tenemos que hacer siempre una actividad de evaluación formativa, cortita, breve, pero que nos permita retroalimentar, que él se dé cuenta, que intercambie cómo aprendió él, cuáles son los elementos que él tuvo para retener cierta información y que pueda colaborar con el aprendizaje de sus compañeros. Así que uno de los tips que cada vez que tengamos nuestra clase, hagamos una evaluación formativa pequeñita, ¿ya? De esa actividad. Las características claves del aprendizaje profundo, este es un documento de la página de lídereseducativos.cl que tiene que ver en cómo observar el aprendizaje profundo en el desarrollo de las clases, ¿ya? Y aquí estos autores, entre ellos el famoso Michael Fullan, que está, pero a mí me gusta mucho Santiago Rincón, ellos hacen una adecuación de un libro y llegan a esta conclusión en cuanto al aprendizaje profundo que tiene tres dominios importantes. El cognitivo, ¿ya? El interpersonal y el intrapersonal, ¿ya? El interpersonal es comunicación efectiva, como yo me comunico con el otro, cómo crezco con el otro, cómo colaboro con el otro. Y el intrapersonal tiene que ver en cómo aprendo, es decir, la metacognición, que es uno de los elementos que sale, de hecho, en la rúbrica, en la definición, en su manual, cómo generar el aprendizaje profundo. En este caso, si nos vamos al primer dominio, nos vamos a ir al tiro al pensar críticamente, ¿ya? En este pensamiento crítico, los estudiantes aplican las herramientas y técnicas que usted adquirió. Por lo tanto, no puede ser una clase donde yo vaya a pasar una materia nueva, sino que tiene que ser una clase donde el niño ponga en práctica elementos que él ya sabe. Es decir, una clase donde ellos apliquen, donde tengan retos, donde puedan usar digamos, el pensamiento lógico, el razonamiento, puedan ser reflexivos y pueda generarse un diálogo entre ellos para pasar al dominio interpersonal, que es la comunicación efectiva, donde los estudiantes tienen que organizar sus ideas, que eso se elimina, que puedan desarrollarla de manera verbal y escrita, ¿ya? Y posteriormente el dominio intrapersonal, que tiene que ver con la capacidad de desarrollar actitudes positivas y creencias bajo el rol de estudiantes y que son aplicables.
Y aquí otro elemento que en una clase me preguntaron, profesora, ¿y si la clase es fome, cómo? Pero se ve todo esto. Quiero, en todos los seminarios que hemos hecho, una cosa importante es que a ustedes no los van a evaluar si su clase es entretenida o no. Van a ver si cumplen los elementos de la rúbrica, ¿ya? Y en este caso, uno de los elementos que tiene la rúbrica es que sea un aprendizaje profundo. Tres opciones nos dan: pensamiento crítico, pensamiento creativo, metacognición. Metacognición siempre está, por lo tanto es cómo incorpora el pensamiento crítico o el pensamiento creativo dentro de esta metacognición. ¿Cómo es una clase que promueve el aprendizaje profundo señalada por estos autores? Ya, y esta bibliografía, este dibujo está sacada de ese documento. Tiene que haber un ambiente de conversación entre pares, ya que los invite a pensar. Por lo tanto, aquí un profesor, usted está llamado a ser un guía en esta conversación y a desarrollar buenas preguntas que generen esta discusión entre los estudiantes. Y ahí es donde está el mayor desafío: cómo genero buenas preguntas, porque esa al final es la misión que nosotros vamos a tener en esta oportunidad. Después viene uso de tópicos interdisciplinarios. Eso quiere decir, hace años, cuando empezó esto de la evaluación, en el portafolio para ser destacado, en el escrito nos pedían cómo generamos una conexión con otra asignatura, cómo la podemos vincular. Aquí tiene que notarse, la idea es que eso fuera algo efectivo. Ejemplo de esto: si ustedes van a los programas de estudio, cuando ustedes ven los ejemplos de las actividades, salen sugerencias. Se articula con tecnología, se articula con historia, y ustedes tienen que nombrar, pero, por ejemplo, chicos, ¿ustedes han visto en tal asignatura este elemento? En la clase de ciencia, en la unidad de tanto. Nos piden, eso es lo ideal, que articulemos en algún momento, pero a través de un análisis crítico y creativo. Y los estudiantes tienen que trabajar de manera colaborativa, tienen que hacer preguntas, debatir, ellos tienen que argumentar y contraargumentar sus posturas con ellos. Y ahí se va a poder observar una clase de aprendizaje profundo. Elementos que vienen en la rúbrica que ustedes tienen, eh, aquí es donde aparecen el elemento que yo les decía a ustedes del varias veces. Y el varias veces es que esa conducta se repite 2 o 3 veces dentro de la clase. Entonces, como para hacer un resumen de lo que es el aprendizaje significativo, o sea, profundo, y lo que queremos ver cómo se refleja en las clases, tienen que pensar que es un proceso continuo, no su objetivo, y lo dice el manual, no tienen por qué alcanzarlo completo, pero creemos un objetivo solo para la clase. El actitudinal, no copiemos y peguemos el actitudinal que aparece al frente de la portada de séptimo a cuarto medio. Tiene la ventaja que están los indicadores de evaluación de los actitudinales. Con el otro lo podemos usar la inteligencia artificial y crear actitudinales observables para eso. Voy a poner unos ejemplos. Después en la conversación, la idea es que nosotros señalemos algún ejemplo y entre todos veamos cómo podemos transformar esa actividad a un aprendizaje profundo, ¿ya? Las observaciones, la participación activa de los estudiantes, van a ver los tiempos de reflexión, o sea, que las actividades sean apropiadas para los tiempos y los espacios que tienen los estudiantes. Y el abordaje integral tiene que ver con que su objetivo sea abordado de manera completa. Yo en esto también soy súper fría en decir, el portafolio dice: usted presente su mejor clase. Puede presentar la que a usted más le gustó, si usted quiere la puede maquetear. Yo lo recomiendo con otros ejercicios, no con los mismos que va a ver en la clase grabada, si usted quiere, porque si no, no hay descubrimiento, no hay la posibilidad del diálogo, para los niños no vamos a tener mayores interacciones. Entonces usted, si va a hacer esta maqueta de su clase, tiene que tener en consideración que tiene que tener lo que se llama el aprendizaje integral, que es proponerle actividades a todos los estudiantes. Aquí vengo con un tema que quiero señalar. Usted puede ser competente o destacado según la rúbrica. En la clase grabada juegue a ser competente. Por ejemplo, en uno de los indicadores, para ser destacado, señala que si usted cubre a todos los estudiantes
No se estrese por hacer actividades diferenciadas si les cuesta porque va a estar nervioso, etcétera. Haga una general para todos y va a ser competente, pero hágala bien para que podamos lograr al competente. Ya, aquí hay ejemplos que pueden ser súper fomes en términos de que uno dijera, hoy, la primera, establecer relaciones entre porcentajes y fracciones, ¿ya? Entonces, el número 4, que es el indicador nuevo, que es promoción de habilidades que contribuyen al aprendizaje profundo, este es su indicador. Dice que el docente promueve que los estudiantes argumenten su respuesta en base al análisis de la información, que exploren diversas ideas antes de crear una solución y promuevan que los estudiantes escriban los procesos o estrategias que utilizarán. Cuando sale o en la rúbrica es cualquiera de esos elementos, no tienen que estar todos, es uno de ellos, ¿ya? Y para ser destacado, lo que nos están pidiendo que eso ocurra en ojalá más de alguna situación. En matemática, por ejemplo, tenemos el tema de establecer relaciones entre fracciones y decimales. O sea, perdón, entre fracciones y porcentajes. Entonces ahí sale una batería. Yo digo, ¿cómo voy a vincular los porcentajes a las fracciones o cómo voy a vincular el porcentaje a la vida diaria? Si mi gran problema es que mis niños no compran ni no consumen. Entonces, yo me acuerdo que partí por una pregunta porque para que se genere aprendizaje profundo, una de las características es que también hay que partir de los intereses de los niños. Entonces, uno le puede preguntar, ¿dónde nosotros vemos porcentaje? Y la verdad es que a los chiquillos le costó descuento, hasta que uno dijo, en la batería del celular. Imagínense, solo dijo la batería del celular y con ese elemento que para él era súper cotidiano, se pudieron establecer conexiones súper básicas, porque no nos están pidiendo que hacer contenidos demasiado, digamos, detallados, sino que nos están pidiendo que el niño ese aprendizaje lo use en su vida diaria o pueda interpretar cosas de la vida diaria utilizando ese aprendizaje. Entonces yo le decía, si la batería está a la mitad, entonces ellos me decían, tiene el 50%, si está a un cuarto, la tiene un 25%, y de ahí empezamos a hacer el análisis, en qué momento enchufábamos la batería, cuál es la... Y lo vinculamos con el consumo de la energía eléctrica que estaba en las alzas. Entonces, cuánto tiempo teníamos que mantener, y sacamos de ahí los porcentajes después. Entonces, eso es lo que le están preguntando, que usted sea capaz de vincular el conocimiento que le está entregando a los niños con la realidad que ellos están utilizando y cómo se puede pasar, ¿ya? En ciencias naturales, por ejemplo, había una que dice clasificar los animales en herbívoros, carnívoros, omnívoros, según su tipo de alimentación. Y aquí usted dice ya, pero podría partir con ejemplos de cómo nos alimentamos nosotros, cómo han visto ellos que se alimentan las mascotas que ellos tienen, las distintas mascotas, si comen de todo, qué es de todo, y hacer vinculaciones, no solo quedarme con clasificar los animales y colocamos a un león, colocamos a animales que para ellos no son cercanos. Es tan sencillo como eso, de repente hacer cosas que son súper prácticas, vincularlas a estos elementos y que ellos vayan viendo que en nuestra cotidianidad y súper también podemos ver elementos cómo se alimentan nuestros distintos tipos de animales. Por ejemplo, nosotros, ¿qué tipo de animales somos? ¿Dónde estaríamos clasificados? ¿Por qué? Partir desde nuestra realidad, ¿ya? Y en el lenguaje, las reglas del uso de la coma en la redacción de oraciones, también la podríamos aplicar, que es una materia de ortografía y que uno puede decir, que a lo mejor, ¿cómo lo hago? Y uno poniendo ejemplos, como por ejemplo ahí, no tenga clemencia o no tenga clemencia, eh, esos ejemplos de cómo el lenguaje se usa, cómo nos puede inducir a error, si ellos han vivido algún error, han querido señalar una cosa y han interpretado otra, pero que ellos conversen. No es aquí, yo les decía, el mayor desafío es hacer buenas preguntas, ser un guía del aprendizaje, establecer conexiones con la vida cotidiana, lo que quiere decir que su participación de catedrático, de decir la materia y de hacer un resumen de ella, ya no es tan necesaria. De hecho, el indicador que quedó, que establece relaciones con la materia, eh, en las rúbricas de ahora, no está como estaba en las rúbricas del año pasado, de los años anteriores. Sí se mantiene en la educación diferencial, ¿ya? Pero en el caso de nosotros, o sea, de los que son generalistas o profesores de enseñanza media, no se mantiene.
En el técnico profesional es una ventaja el aprendizaje profundo porque ustedes trabajan permanentemente en esa área, por lo tanto no habría mayor inconveniente. Después, el otro indicador nuevo es el uso del conocimiento y experiencias de los estudiantes para el aprendizaje profundo. Vuelvo al ejemplo anterior. Aquí, lo de la batería es experiencia de ella. La mayoría de nuestros estudiantes tiene un celular, ha jugado con un celular o conoce un celular o ha tenido que ir a cargar un celular. Es algo que tiene, está relacionado con ello. El tema de la alimentación es propio de nosotros, de los seres humanos, pero ahora tenemos que vincularlo con nuestros animalitos que están cerca, no con los animales solamente el león, los típicos que usamos que aparecen en la tele. Y posteriormente el uso del lenguaje, la dificultad que tiene el lenguaje es que es un 70% oral y un 30% escrito, entonces obviamente tenemos que llevar esta vinculación en tiempo real. En historia es súper potente porque uno de los requisitos de la historia es que el profesor sea capaz de vincular hechos pasados con los hechos de ahora y poder prevenirlo, o sea, no prevenirlos, pero poder analizar qué podría ocurrir. Entonces ustedes tienen que hacer esos vínculos históricos, pero haciendo un análisis y una conversación. Entonces ustedes tienen mucho pensamiento crítico y analítico de esa misma clase. Ahora, la gran pregunta es, ¿nuestros alumnos estarán preparados para ese nivel de desarrollo y reflexión cuando yo los observo? Tenemos que empezar a desarrollarlo desde ahora, porque nuestros alumnos son más bien pasivos en algunos casos, están acostumbrados a recepcionar información y no a devolverla. Aquí se va a ver si es que el alumno puede devolverla. Antiguamente había una pregunta que se eliminó el año anterior, porque el año pasado no hubo clase grabada, que para ser destacado tenía el alumno que generar una pregunta, el alumno al profesor. O sea, no era algo que era determinante de nosotros. Y ahora ese mismo elemento se va a mantener con el uso del conocimiento y la experiencia de los estudiantes. Ahora los estudiantes tienen que generarle preguntas, pero ya no para ser destacados. En este indicador son necesarias para poder ser competentes, porque yo quiero despertar la curiosidad del niño y que él pueda establecer relaciones. Entonces ahí es donde se nos van a venir ciertas complicaciones. Los otros indicadores. Los dos indicadores anteriores son por los cuales yo les recomiendo que ustedes partan estructurando su clase, partan viendo cómo el objetivo lo van a contextualizar. Teniendo ese elemento, todos los otros indicadores de las rúbricas se les van a dar súper fácil y usted los va a ir colocando en este rompecabezas que armamos de nuestra clase. Ya. Por ejemplo, este indicador que dice ambiente del aula. Es todos los alumnos tienen que participar, todos los alumnos tienen que intercambiar sus ideas y aquí hay un elemento que yo quiero que ustedes vean. Lo que está en negrito es lo que es para que usted sea destacado. Elementos sacados de las rúbricas de los indicadores que se mantuvieron, que siguen exactamente igual a las rúbricas anteriores y sacados de una pauta de cotejo que se le entrega a los correctores, que está como, es otra forma de ver la rúbrica, ¿ya? Y aquí lo que está con gris es para que usted sea destacado. Entonces, aquí lo que nos están diciendo es que el alumno en el inicio de la clase, en el inicio, porque dice, el alumno descubre el aprendizaje por descubrimiento, ¿qué es lo que va a ver en esa clase? ¿Qué es lo que nos sugiere? Que nosotros empecemos con una actividad cercana con los niños. Puede ser con un Kahoot, en los más chiquititos puede ser con un juego, pero que esa actividad permita llegar a que el niño descubra qué es lo que vamos a ver en esa clase. Por ejemplo, no sé, describir personajes. Describir personajes físicos, descripción de características físicas de los personajes de una historia. Nos falta el actitudinal, que lo tenemos que poner todavía. Si yo quisiera describir personajes, yo podría partir con, oye, chicos, ¿ustedes jugaban a el adivina quién? Entonces podrían decir sí, no, nosotros le contamos más o menos el juego y yo voy a decir ya, yo voy a empezar a decir características y ustedes van a tener que mirarse quién tiene esas características para que logremos identificar. Entonces, después, cuando termine la actividad, y yo puedo decir características, tiene el pelo negro, es bajito, usa lente, y los compañeros empiezan a buscar y dicen, ya, Juanito, yo hice una actividad. ¿Ya? Y yo le digo, ¿qué hicimos ahora? ¿O qué hice yo?
usted dijo características o señaló cosas que tenía un compañero y ahí yo llevo al niño el objetivo y tú dices, súper bien, eso es lo que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a describir, ya, hice una actividad para poder vincularlo y que el niño descubriera el aprendizaje. Pero ahora se nos vienen las otras actividades que son cómo yo establezco vínculo, por qué yo voy a necesitar de escribir cosas, en qué cosas de la vida cotidiana puedo ocupar eso. Ya. Después viene la promoción de la participación de sus estudiantes. Si se dan cuenta, con la primera actividad que tiene que ver con un juego que yo propuse que todos participaran, que todos observaran, en ese momento yo estoy haciendo que los niños puedan todos participar. Y aquí eh, es súper importante que usted no siempre respondan los mismos o que nosotros siempre busquemos al mismo que quiere cubrir. Y aquí viene lo que yo les decía, se observa de manera sistemática que los estudiantes colaboran con el aprendizaje de sus pares. Es decir, se tiene que observar más de 3 veces. De 3 hacia arriba, usted es competente. Llegando al 5 podría ser hasta destacado. Pero se tiene que... 3 para ser competente de manera sistemática. 4, 5, destacado. Y eso es nuestro mayor desafío, que los niños puedan interactuar entre ellos y se puedan colaborar, ¿ya? Es decir, por ejemplo, eh, volviendo al mismo ejemplo anterior, ¿alguien me podría señalar qué estrategia utilizó para recordar lo que yo iba diciendo? Y un compañero lo podría, cree que es fácil, a ver, hagamos una prueba, ¿ya? Esos pequeños elementos son los que tenemos que ir evaluando. Después tenemos en la contribución de las actividades para el logro del objetivo. Acá usted tiene que siempre hacer una actividad y partir su explicación de esa actividad con si yo pido analizar, tiene que decir, vamos a analizar la siguiente tabla. Ejemplo. Y cuando termina la actividad, usted tiene que volver a su objetivo. Su objetivo, cada vez que termina una actividad, tiene que volver. Entonces, ven chicos, nuestro objetivo de hoy día es que analicemos y qué estamos analizando. Y lo más importante de esta actividad, ¿qué es? ¿Quién me la puede decir? Un alumno se la dice, ahí puede haber un proceso de retroalimentación. ¿Cómo hago la retroalimentación? Con una evaluación formativa breve. Instrumentos de evaluación formativa hay millones, no tienen por qué ser interactivos, etcétera. Si los tiene, si tiene date, hágalo interactivo. No se evalúa, que eso igual una cosa me preguntaron, tenemos que ocupar tecnología. No, usted podría ocupar las pizarritas individuales o una hoja en blanco y que el niño respondiera y la levantara y es evaluación formativa. La evaluación formativa, recordemos que su definición es que no entrega información inmediata para tomar decisiones y que el alumno se dé cuenta en qué proceso de su aprendizaje está. Por eso la necesitamos, para la metacognición, ¿ya? Y tiene que aparecer. Otro indicador. Este es el para ser destacado. El docente implementa actividades diferenciadas de acuerdo a las características o intereses de su estudiante. Mi opinión personal es que usted, entre todos, para todas las actividades, lleguemos. Que exista coherencia entre los objetivos que declaré con mis actividades, que el tiempo sea adecuado y que las actividades de la clase no sobre tiempo y que estén diseñadas efectivamente para ser individuales o grupales. Con esos 2 elementos yo soy competente. No juegue a ser destacado en todo, juegue a asegurar el competente. Cuando digo asegurar el competente, es que se note en la clase, que usted esté seguro que eso se está viendo en la clase con esa actividad, ya que no da para interpretaciones. El 3, uso del desempeño de los estudiantes para favorecer el aprendizaje. Ese es el que anteriormente era el uso o sea, del error, la retroalimentación. Era el indicador de retroalimentación que ahora cambió el nombre, pero sigue con los mismos indicadores. Si ustedes revisan la rúbrica 2023 que dice clausurado, pero si van, es la misma rúbrica. Dice, cómo ustedes intervienen y van entregándole las respuestas a sus estudiantes, pero haciéndole buenas preguntas, ¿ya? Y esto se tiene que ver al menos 3 veces, también para poder ser competente. Y los niños tienen que ir analizando tanto lo que van aprendiendo y cómo lo van aprendiendo. ¿Qué es lo que más le costó? Sugerencia en cada actividad, hacer pequeñas preguntas de metacognición junto a la evaluación formativa. Como son 40 minutos, lo más probable es que alcancemos a hacer 2, con suerte 3 actividades.
¿Por qué? Porque aquí lo importante es el diálogo. No es que los niños hagan mucho, pero no participen, no conversen y que solo se dediquen a resolver partes. No nos sirve. ¿Ya? Si, por ejemplo, si voy a leer un texto para hacer un análisis con cualquier nivel, el texto tiene que ser breve. Si voy a ver una pequeña película o algo, no más de 3 minutos. ¿Por qué? Porque tiene que ser breve. Aquí lo importante es que ellos ocupen su tiempo intercambiando opiniones y analizando. Y usted tiene que hacer buenas preguntas para esos elementos, para guiar eso. La equidad de género. Aquí es importante, yo ni siquiera me preocuparía porque me decían siempre cómo lo integro, cómo puedo. Recuerdo una clase de música de una profesora que estamos viendo. Ella tomó una canción de los Bunkers, hizo que la transformaran la letra y que hicieran un análisis. Y eso es parte de, la continuó, la llevó, la va a llevar hasta su clase grabada. Entonces me decía, ¿cómo hago la de género? ¿Cómo hago la incorporación de género? Es cuando hace una mención, uno hace un detalle. Entonces yo le dije, oye, la de los Bunkers no cambió, que era baterista y ahora es una niña porque se enfermó. Típico de canción. Y ella me dice, sí, yo le dije, ya, uno podría decir, oye, los bateristas antiguamente, y ella me cuenta la historia en no más de 2 minutos de por qué había un sesgo de que en las bandas las bateristas específicamente arruinaban un poco la música y me cuenta una historia. Yo no soy música, así que no sé si es verdad o no, pero bastante entretenida. Y da por una de las razones que se podría creer eso. Y les pregunta a sus estudiantes, ¿ustedes creen que eso es así? Y con eso es todo. No más de 2 minutos. Es un ejemplo, una contextualización o por qué se produjo eh, esa cultura, digamos, de pensar que las bateristas, la batería era un instrumento para varón. Ya. Entonces tenemos que hacer una conexión. Eso es todo. Y no, una vez me preguntaron, profesora, pero si me participan más niños que niñitas, chuta, es que eso no es culpa tuya, ¿ya? Pero tú tienes que invitar a siempre que dice ya, por ejemplo, si están respondiendo muchos varones y uno dice ya, las niñitas algo de que decir al respecto o al revés. Hay que invitar a que esto ocurra, pero no se dejaste, porque este indicador, si nos favorece, o sea, es decir, si ese puntaje no le suma, no lo van a considerar. ¿Ya? Ahora, ¿lo podemos mantener? Sí, podemos tratar de incorporarlo, pero intencionarlo, pero no se desgaste en un indicador que solo va a sumar. La equidad de género en el kinder. Con los ejemplos, en el kinder es súper fácil incorporar la equidad de género. Más encima, el kinder tiene una rúbrica que a ustedes le piden ver el juego. Entonces, ustedes pueden poner ejemplos donde, no sé, yo siempre les pongo donde se saca el sesgo de género, hombres cocinando, o usted llegar a la casa, que llega a la casa y que, o cuando era chiquitita su papá le cocinaba, y usted, sus papás cocinan y ellos van a decir, no, mi papá no hace nada, pero tenemos que aprender o no, tenemos que ser autosuficientes, independientes, bla, bla, bla. Listo, vio sesgo de género. ¿Ya? Con los ejemplos, en los niveles más pequeños, generalmente eliminar el sesgo tiene que ver con romper esa cultura y se hacen con los mismos ejemplos que podemos incorporar. Cuando somos más grandes tenemos que buscar elementos un poco, por ejemplo, no sé, en física, química, reconocer a físicas que fueron destacadas en ese ámbito. Hay muchas historias donde antiguamente no se colocaba el nombre de la señora, sino que era el nombre del marido, y él aparecía, entonces uno puede tomarse de eso que tiene que ver con la cultura de la propia asignatura e incorporarlo. Em, sí, súper importante. Y aquí con la, por ejemplo, los bomberos y bomberas. Y ahí usted podría decir, ¿ustedes saben desde qué año aquí en Chile se incorporaron las bomberas oficialmente? Y ahí se puede tomar esa relación. Es como el dato curioso, como la breve nota de la... Uy, que se me cayó el carnet de identidad con ese comentario. Pero ese dato curioso y que elimina el sesgo de género, porque antiguamente, ¿quién eran bomberos? Solo los varones. Y las mujeres que hacían contestaban el teléfono. Ahora no. ¿Ya? Preguntas, yo no sé si las van a seguir haciendo por el chat o por... Ya, en educación física, básquetbol. Sí,
Sí, y ahí tú puedes decir el año que se incorporó el básquetbol femenino propiamente tal a la liga y ustedes dicen, ¿por qué creen? O deportes que antiguamente se consideraban solo de varones como era el fútbol y ahora empezó el fútbol femenino hace años atrás, y la importancia que ha tenido para que el deporte no tiene género, porque ustedes nombran y hacen una pequeña contextualización. Como les digo, no más de 2 minutos. Fácil. Ya, eso del objetivo quiero señalarlo. El objetivo de tu clase, tú si quieres lo escribes en el pizarrón, porque vamos a poner el ejemplo del profesor de educación física, que solo veíamos al profesor de educación física con la pizarra cuando se iba a evaluar porque tenía que escribir el objetivo. El objetivo tú lo tienes, recuerden, que para ser destacado en el ambiente del aula, lo ideal es poner una actividad y que los niños descubran cuál va a ser su objetivo. Y ahí tú lo puedes escribir en la pizarra. Ahora, si tú tienes niños con PASI en el momento que van a grabar, sí, necesariamente ellos necesitan una actividad que sea que esté adecuada para ese grupo de niños, ¿ya? Pero en el caso de la educación diferencial, tienen una rúbrica distinta que ustedes tienen que irse a ver al énfasis de educación especial. Y ahí tienes que tomar ese énfasis, ya sea con que es de TEL, y ver cómo vas a hacer que ellos hagan esas conexiones para recordar la información, etcétera. Revisen la rúbrica, sobre todo el énfasis curricular para los profesores diferenciales. Hablar. Comenzaremos con un video, actividad de conocimiento y luego se pueden invitar a todos Por ejemplo, en quinto básico, ¿sí? Entonces, el video, activar con pero podríamos partir al revés. Podríamos mirar por la ventana, describir todo lo que vemos, decirle qué creen que vamos a ver y complementarlo con el video. Es el análisis que tenemos que ver, profesora. Si es que podemos hacer ese cambio para empezar con la actividad propiamente tanto de que ellos empiecen a tratar de pronunciar en inglés lo que ven y ahí poder hacer esa secuencia. Si tenemos que, chiquillos, es lo que nosotros siempre hacemos, siempre colegas, no nos están, pero nos están pidiendo que nos fijemos en pequeños detalles y que los intencionemos. No, se verbaliza el objetivo. Miren, cuando ustedes me dicen, hay que escribir el objetivo, no, no hay que escribirlo porque usted, para que pueda, cada vez que termine su actividad uno, usted vuelve al objetivo. Bueno, estamos cumpliendo el objetivo de hoy, que es, y usted lo nombra, estamos en esta parte. Usted contextualiza al niño, hace la evaluación formativa, el instrumento que usted quiera, y continúa con la segunda actividad. La evaluación formativa es súper importante para poder hacer el tema de volver al objetivo, de hacer la metacognición, hasta dónde vamos, qué entendemos, retroalimentar. Nos quita todos esos elementos en la evaluación formativa. No son lectores, gracias. Por eso, no tienes que decir, no tienes que escribirlo en la pizarra. Ah, me está escribiendo. Tenemos preguntas en el chat y en pregunta y respuesta. Sería bueno que le hicieran en pregunta y respuesta para poder ir de manera ordenada respondiendo. Porque por acá arriba se nos pasó uno de una profesora de inglés, Caro, que no sé si, o sea, Fabi, que no sé si la respondiste. Sí, que mirar por la ventana la actividad y veían un video. Sí. No dice, por ejemplo, yo me evalúo en inglés y oye, mi inglés, oye, y el weather, clima, eso lo vinculo con geografía e historia. No sé si lo leíste ese. No, ese no lo leí. Ya, se quedó bien arriba en los chats. Ya. Antes de responder las de más arriba, quiero responder la última, que tiene que ver con, puede ser una habilidad como identificar o reconocer. Para el aprendizaje profundo habla de habilidades de orden superior, ¿ya? Ahora, identificar y reconocer son habilidades que si bien son de orden inferior, yo puedo generar actividades que sean de orden superior. Es una cosa súper difícil de explicar, pero dentro de la taxonomía también yo voy creciendo en mis actividades para lograr al final identificar, pero voy haciendo habilidades más complejas. Quiero poner un ejemplo súper cortito. Em, si yo quiero
identificar las características, volviendo al ejemplo principal del personaje, de los personajes del cuento, yo podría decir, oye, ¿saben qué? Yo tengo un problema con un niño y le pongo un caso, les cuento una historia, si son chiquititos les presento una imagen y le digo, un niño se perdió en el mall, se perdió en el cine, se perdió en la playa, se perdió. Y ese niño tiene que ubicar a su mamá. Primero, primera pregunta, ¿a quién tiene que dirigirse? Entonces, uno puede decir, se va a dirigir al carabinero, al salvavidas. Entonces nosotros guiamos ahí, le decimos que socialmente hay personas que nos pueden ayudar. Y ahora, ¿cómo el niño va a identificar a su mamá? Entonces va a decir Juanita Pérez. Pero hay muchas Juanitas Pérez en el mall. Hay como cuatro. ¿Qué característica tienes? ¿Cómo identificas tú a tu mamá? Entonces él va a decir, tiene el pelo negro, es chiquitita, tiene el pelo corto, usa lente, etcétera. Y esas son características. Entonces, en la vida real, ¿para qué me sirve a mí identificar, o sea, describir a una, en este caso, ¿para qué le sirvió al niño poder describir al personaje? ¿Quién era el personaje en esta historia? Su mamá. ¿Qué es lo que él quería? Encontrarla. ¿Se entiende? Entonces, esos vínculos son importantes que nosotros vayamos realizando. ¿Ya? Y ahí lo que se va a pedir en identificar las características de el análisis crítico que hacen los niños, cómo ellos vinculan esa identificación y cómo me sirve eso para la vida cotidiana. No sé si a la profe Jimé le respondí. Ya, ¿cuál era la que tú me decías en inglés? Ale. Aquí está. El- Si te Eso va lo bien vinculan arriba. con geografía y describen el clima, a ellos les gustan y acciones que Ese. pueden realizar. Ya. Súper bien, profesora. Nosotros podemos tomar elementos de la geografía, de las ciencias naturales, el cambio climático, y usted lo menciona nomás, dice, pero ustedes han visto los cambios climáticos ya, pero ahora, ¿cómo nombraríamos eso en inglés? Y usted ahí hace la vinculación, porque la materia ya la conocen, y usted lo que está pidiendo es que ellos, de manera speaking, eh, supongo que lo hagan de manera oral, vayan identificando cómo va cambiando el clima. ¿No es cierto? La idea es eso, sí, no tenemos, no vamos a pasar la otra materia a la otra asignatura. Es lo que usted está haciendo ahí, la profe Karen, vincularla, vincularla con otra asignatura. Y ahí es la importancia de que si yo voy a viajar o voy a ver cómo va a estar el clima, qué ropa me voy a poner, etcétera, etcétera, y que ahora también la tecnología nos ayuda. Me dice sí, porfa. No, no entiendo. ¿Quién es ella? Ay, no tiene el nombre. No. Ya. Sí, pero bueno, que la escriba ahí más precisa porque como no tiene nombre, no sabemos quién la planteó. Dice sí, porfa. Si alguien tiene alguna otra duda, algún ejemplo que quisieran de los mismos, ahora Tenemos varias preguntas, Fabi, en pregunta y respuesta. No sé si las leíste, creo que no. no, estaba leyendo solo el chat. Ya. No sé si la vais leyendo enseguida o al final. Dice, soy la Miss de inglés, una de mis actividades es el clima, ya esa la habíamos visto. Voy a volver más arriba, me evalúo en inglés, quinto básico, hago un juego de roles, perfecto. ¿Está bien esta actividad? Súper bien. El juego de roles permite que ellos se vayan retroalimentando, la pronunciación, cómo debieran. Y el otro día había una actividad que una profesora me dijo que tenía que, no recuerdo el nombre textual, pero ella lo que hacía es que estaba en su actividad y le decía, dime qué aprendiste en esta actividad en 5 palabras a tu compañero y tu compañero esas 5 palabras y en conjunto tenían que llegar a un acuerdo. Eso es lo que busca, que ellos intercambien conocimiento y los juegos de roles en inglés permiten que ellos interactúen entre ellos y se puedan colaborar. Si salen algunos, sí, por orden de tiempo, pero podríamos hacer un juego de roles, a lo mejor buscar en pareja que hagan una estructura y así ya no serían dos, serían cuatro los que van interactuando, como el otro apoya. Al resto tenemos que tratar de optimizar los tiempos. Sé que eso ya es clase grabada de que no existe mucho, porque nosotros trabajamos para 90 minutos. Puedo tener las preguntas que le voy, puede tener todo lo que usted quiera arriba de la mesa. Es su clase, ellos no pueden cuestionar eso y no se va a evaluar. Si en el colegio se trabaja con la estrategia de codocencia, se me movió. Debemos, no, a ver, están evaluando sus interacciones.
Si usted trabaja con codocencia, puede estar el PIE. Si usted trabaja con un tutor sombra, tiene que estar el tutor sombra porque esa es su realidad. Ahora, lo que se pide que en los 40 minutos, como están evaluando su desarrollo, ellos no intervengan. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué les digo esto? Porque a los más chiquititos de repente les va a pasar, tía, ¿puede ir al baño? Que vaya al baño, porque esa es nuestra realidad, el niño va al baño, ¿ya? ¿Cuál es el problema que tenemos con eso? Que de repente, tía, yo, entonces ahí usted tiene que lograr equilibrar eso, pero eso no hay problema. Quiero terminar la clase con un cuestionario de lo tratado, se puede hacer y después comentar, o sea, no, qué bueno que Karen le puso eso, sería como un ticket de salida. Puede ser como un ticket de salida, pero no puede ser un ticket de salida como no bien gestionado. Me explico. Hace 2 años, 3 años atrás, el peor fracaso vuelta de pandemia eh, en la evaluación de las clases grabadas fue el famoso ticket de salida. Y no fue por el instrumento, porque el instrumento no tiene culpa, fue cómo lo gestionó el profesor. ¿Qué es lo que hacía? Hacía un ticket de salida y los niños se iban y se sentaban y no lo comentaban. Como esto es una clase grabada, usted haga el ticket de salida, pero hágalo en la pizarra, con una pregunta que ellos respondan y que después sociabilicen y compartan entre todos. ¿Ya? Lo puede hacer. Un cuestionario. A mí, voy a ser súper sincera, en lo personal, me gusta mucho para la evaluación docente cuando lo tratamos de hacer el Kahoot con 2 preguntas. ¿Por qué? Porque ellos responden por celular cuando tienen el acceso a celular, porque sé que no todos lo tienen, pero salen las buenas y los malos sin nombre. Entonces ahí se genera la discusión. ¿Por qué creen ustedes que está correcto, no está correcto? Y empieza esa sociabilización donde el profesor tiene que retroalimentar, que en este caso retroalimenta al grupo completo, haciendo preguntas para llegar a la respuesta correcta. Es volver a decirle la materia de otra forma. Les voy a poner un ejemplo de qué nos hace eso. Nuestros estudiantes son yo digo, los más preparados para hacernos preguntas para que nosotros le digamos la respuesta correcta. Ellos llegan, nos llaman 3, 4 veces para al final decirme qué tengo que poner aquí. Entonces, nosotros tenemos que responderle con una pregunta a él. Por ejemplo, mi pregunta más típica, ¿qué dice la pregunta? ¿Leíste el enunciado? Ya, ahora no le van a decir eso, pero ustedes ahora, si el niño le hace una pregunta porque quiere que usted le dé la respuesta, usted tiene que generarle otra situación problemática que él pueda abordar, responder y de ahí llevarlo a la pregunta que está haciendo. Eso es lo que nos están pidiendo. Y el ticket de salida tiene que ser bien gestionado. Tiene que ser, se hace en clase una pregunta en el Power. Si quieren pizarritas con un nombre, respondan sí o no y conversamos entre todos. No es un ticket de salida que no lo hice, lo respondieron y no lo retomé o no lo consideré, porque si no es una actividad sin fondo. Ah, Fabi, para ayudarte a leer. Ujú. ¿Cuál fue la última que respondiste, perdón? Voy en la profesora de inglés que los niños tienen que mencionar las ropas que tienen que usar. ¿Sí? Por ejemplo, acá la idea es que ellos mencionen la ropa, por ejemplo, que se van a poner y que los compañeros digan si están de acuerdo o no o qué usarían ellos a diferencia del resto. Recuerden que tienen que colaborar. O si algún compañero le puede decir, no sé, si hace frío, yo me pondría una bufanda también o un gorro en inglés. Entonces así ellos interactúan e intercambian opiniones. El diálogo, sobre todo en quinto en inglés, como tiene que ver con el uso de la ropa, puede ser cuando lo evalúan mixto, cuando uno habla la mitad en español y el resto en inglés, ellos lo pueden utilizar, porque se entiende que es un proceso de aprendizaje, ¿ya? Así que tampoco nos estresemos por la pronunciación completa de los chiquillos. Ujú. La profe Caro pregunta, ejemplos para artes musicales en enseñanza media, por favor. Chuta, profe, mire, yo el mejor ejemplo que tengo, e insisto con la profe que estoy trabajando, pero ella hizo la continuación de su clase. Eh, Hay un ejemplo, usted podría tomar alguna banda, no sé, tiene que contextualizarlo en un objetivo y que ellos analicen la canción y qué parte de la canción podríamos cambiar la letra y a lo mejor aplicarla con un instrumento musical, tocarla y cómo quedaría. Eso se puede hacer. El análisis de la letra de las canciones es súper potente porque, por ejemplo, dicen elementos que nos está sucediendo ahora.
Los Bunkers tienen una última canción que la escuché por esta profe, que habla de lo que quiere ser la persona, cómo se siente, independientemente de que su género natural sea hombre o mujer. Entonces empieza ese análisis y un niño dijo que él colocaría otro término y van creando canciones o temas teniendo la música de fondo. Em, pero todo tiene que ver, porque era conocer distintas expresiones artísticas. Estaba viendo y estaba en el rock chileno, si no me equivoco, la profesora. Entonces de ahí partió el análisis en lo que era música. Y ahí lo que la profesora estaba jugando era con la creatividad de los niños, estableciendo conexiones con música, que es como el ejemplo más cercano que le podría dar. O sea, si usted me diera alguna idea, podríamos crear algo juntos. Hago Tenemos varias grupos. preguntas más. Mira, hola, en mi actividad principal hago grupos y que el secretario debe ser hombre y la líder mujer, porque en física mi asignatura siempre los hombres lideran. ¿Está bien? Sí, pero es que ahí no, por ejemplo, eso no lo van a tomar relevante como para el indicador de sesgo de género, Ya. porque lo que estamos haciendo, esa intención no tiene por qué interpretarla el corrector, no estamos eliminando un sesgo. Distinto es que usted dijera que hay un 35% de la población de científicos mujeres eh, y el resto son varones, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que en la ciencia se dedican menos las mujeres que los varones? ¿Me entienden? O sea, hay que contextualizar e ir rompiendo paradigmas desde la historia, más que de solo la acción, porque el corrector cuando la vea, y esto se lo estoy diciendo por apreciación, no va a ver que usted está intencionando los grupos con ese objetivo, porque usted no lo puede declarar. No sé si me entiende, no puede decir, ya, entonces la mujer va a ser ahora, porque siempre, porque ahí diría, hoy está haciendo seco con los varones, ¿me entiende? Entonces tiene que ser algo que sea un poco más de terminar con sesgos culturales. Ya. Después continúa con una siguiente pregunta. Dice, me cuesta harto integrar la contextualización. La idea es que nazca de los estudiantes, comentarios sobre sus propias realidades. Sí, o sea, si pueden partir de los estudiantes, usted se agarra y lo contextualiza y lo profundiza con ellos, como por ejemplo el caso de la batería, de la batería del celular. Eso me ocurrió personalmente a mí cuando yo dije, y uno de los chiquillos me dijeron la batería del celular, yo dije, ya, esta es la mía, aquí con esta me quedo porque la entienden y puedo dejar el concepto. Eso es un aprendizaje, lo que yo hice, significativo porque utilicé un gusto, una habilidad de ellos. Profundo es cuando yo empiezo a hacer preguntas para que ellos establezcan conexiones. Y ni siquiera fue profundo en esa clase, fue un proceso de 3, 4 clases. Por eso les digo que el aprendizaje profundo es a largo plazo, pero tienen que haber procesos significativos contextualizados para ello. El profesor Ricardo Lagos dice, lo voy a hacer por grupos, por grupos. No hay problema la forma, pero mire, esto igual se los quiero decir. Yo una vez fui con, por Alejandra, fuimos a observar un colegio a Cholchol la primera vez, unos profesores. Había una clase espectacular de una profesora de cuarto básico, matemática, realmente buena. Y yo supe que era buena porque estaba ahí, porque sus actividades eran tan en grupos, tan en la mesa que no se veía. Piensen que están haciendo algo para la tele, que tiene que ver el otro y evaluar otro que está fuera. Entonces, si usted va a hacer una guía, llevarla en PPT para ver en qué parte de la guía vamos, qué opinamos, qué estamos haciendo aquí, o sea, que se visualice. También eso tenemos que tener ese cuidado para que la persona que está corrigiendo tu evaluación pueda interpretar lo que tú quieres y no lo que él interpreta nomás con lo que ve. Ese es un elemento que igual hay que tener harto cuidado. Pues la profesora Muriel Belmar dice fundamentos básicos, pases, lanzamientos. Podría ser uno o dos juegos que estén relacionados con estos fundamentos. Pinta, ejemplo, dando pase entre dos, pintar a un compañero. Sí, No sé. y ahí lo importante, por ejemplo, si va a usar el pase, creo que está en básquetbol, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Ay, se me perdió. Sí, se fue para arriba. Mm, Sí, ya, es que se marcó ya como respondida. ya. Pero la idea es que cuando nosotros en educación física hagamos una vinculación con una asignatura propia, esos son deportes en equipo. Por ejemplo, el transversal tiene que ver con el trabajo colaborativo, la importancia de trabajar todos conectados. ¿Por qué en el básquetbol es importante realizar pases? Llego más rápido al otro arco, y un sinfín de cosas. Y ese análisis, esa reflexión también se tiene que generar.
Profesora Miriam dice, me evalúo en lengua indígena, la actividad que pretendo trabajar, un juego ancestral, el palín para resolver un conflicto. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí lo que necesito, y me cuesta un poco, es un poco conocer el objetivo. Pero si usted va a empezar un juego, que es lo que yo le propongo para el ambiente del clima, salirlo destacado al tiro, y que eso nos lleve a identificar cuál es el propósito de nuestra actividad, 100% recomendable. Siempre partir con un juego, y más que si es ancestral, porque tiene que ver con la lengua indígena y ahí usted puede hacer esta vinculación. Y también aprovechando, podría hacer la vinculación, desconozco el juego, profesora, desde la ignorancia de no conocer esa lengua indígena, ver si puede haber ahí un elemento que usted pueda utilizarlo para la equidad de género, de cómo hacían antes los rituales desde esa cultura. Mónica Arellano dice, por favor, un ejemplo de tecnología para segundo año. No me sé el objetivo, no me sé los objetivos de tecnología. Si ella me dijera, yo le podría hacer un ejemplo, pero me cuesta porque no me sé todos los programas. Ya. Si la profesora puede escribir un objetivo por ahí, el chat lo podemos responder. Sí, Dice Edina Venegas, ¿qué me recomiendas para corroborar que el aprendizaje se concretó? ¿Con la metacognición es suficiente o podría aplicar otro instrumento? es que tiene que haber un instrumento de evaluación formativa. Usted vea preguntas breves, podríamos hacer un ping-pong, pregunta-respuesta, y que el niño te... Pero tiene que haber siempre una evaluación formativa cuando finaliza cada actividad. Cada actividad, una evaluación formativa cortita, colegas, dos, tres preguntas. De repente nos cuesta entender qué es evaluación formativa. Por ejemplo, en esta actividad, escríbanme en una oración qué se entendió. Y usted, ya, ¿entendieron? ¿Quién entendió lo mismo que el compañero? Levante su hoja en la interpretación. Se hace cortita. Escríbame las pizarritas con las pizarras individuales que está en evaluaciónformativa.cl. Tiene muchas, puede ser una hoja si usted quiere, le pasa trabajos por grupo y le pide que respondan verdadero y falso. Una vez grande, la levantan a la cuenta de tres y los que tienen verdadero y falso y hace un debate. Los verdaderos contra los falsos. ¿Quién se cambió? ¿Por qué cambió de opinión? ¿Cuál fue el argumento que le dio el otro? Pero siempre una evaluación formativa breve y volver al objetivo, que no se le olvide, volver al objetivo. Ya. Me evalúo, dice la profesora Evelyn, con una estudiante permanente en el aula de recursos. Me perjudica por la falta de interacción entre pares que la clase, perdón, sea con un estudiante. No, para las clases con un solo estudiante hay una rúbrica especial para estudiantes con uno solo. Y ahí lo que se va a pedir es que en la rúbrica señala de que hayan interacciones y que vaya respondiendo preguntas con el profesor, ¿ya? Ya. Pero hay una rúbrica especial para un estudiante. Ya, tenemos hartas preguntas en el chat. Igual, mira, dice profesora Andrea Cabrera, hola, me evalúo en biología en segundo medio. Quiero revisar anomalías genéticas. ¿Sería ideal trabajar en parejas o en grupos? Ya. Con respecto al trabajar en parejas o en grupos, los grupos, bibliográficamente, la bibliografía señala que más de cuatro es desorden. Lo ideal es hasta cuatro, ¿ya? Poder hacer un grupo. Lo importante aquí, profesora, es que en pareja o en grupo su actividad esté dirigida para que el corrector entienda lo que está haciendo esa pareja. Si esa pareja está discutiendo, usted tiene que verbalizar que la idea es que discutan tal cosa con la postura, etcétera, o que lleguen a... Eso es lo importante. Y el trabajo, y eso quiero ser súper claro, en ninguna parte dice si usted va a trabajar en grupo. Lo que usted ve es que las interacciones que se generan son con todos. Yo podría trabajar de manera individual en mi clase grabada y hacer preguntas que lleven a a la discusión del gran grupo, es decir, de la sala de clase. Con esas interacciones del gran grupo también se toma como trabajo que es de colaborar con el par. No necesariamente que tengo que estar unida a alguien por un rótulo de grupo, ¿ya? Porque eso igual es importante. De repente a un profesor le complica sentarlos juntos porque no van, pero usted puede guiar una clase individual para que ellos discutan, interactúen y tengan cambios de opiniones. Una dice, ¿será una buena opción trabajar con los palitos preguntones? ¿Lo habías Los, pa- respondido?
para poder llegar a la mayoría de los estudiantes. Ya, los palitos preguntones lo que nos permiten es ordenar la sala y que no haya sesgo de género. Eso es todo. No tiene, ese es el fin del palito preguntón, es ordenar la clase, sobre todo en los más chiquititos, y mantener la atención en los más grandes cuando uno dice, yo lo ocupo todavía en séptimo y octavo, ocupo el número de la lista. Digo, ah, entonces ellos están atentos de ir capturando las ideas por eso. Pero no, esa es la función del palito preguntón, la verdad. Finalmente tenemos por aquí por este chat de preguntas, dice ideas para abordar el objetivo de cambios físicos, afectivos y sociales en el sexto básico de ciencias naturales. Ah, está bueno ese objetivo porque lo puede vincular con el actitudinal. Y ella quiere una idea para abordar eso. Sí, Podríamos, es que hay muchas, pero por ejemplo, lo que podríamos hacer para consolidar aprendizajes y para poder hacer una evaluación formativa es que los niños, cada vez que termine una actividad, ellos generen una pregunta, una duda que tengan con respecto a la materia, ¿ya? Y esa pregunta la pongan en un buzón o en una pelotita y saquemos dos o tres. Nosotros al sacar estas preguntas de manera aleatoria, sin saber, lo que hacemos es ir viendo si se entendió el concepto y que ellos interactúen entre ellos. Aquí es súper importante lo que la profesora Karen señala más, la oralidad, de que ellos se puedan comunicar, retroalimentar entre ellos. Nosotros somos un guía y vamos haciendo preguntas. Si hay algún error, no podemos decir, hoy está malo, la respuesta es tanto, sino que yo reformulo mi pregunta, reformulo una situación para que el niño llegue al conocimiento. y mira, terminamos con las preguntas ahí en la sección de preguntas y respuestas, pero se nos quedó en el chat. La profesora Karen, creo que se llama, dice, ¿cómo puedo mostrar que un alumno está cooperando con otros? Posiblemente no lo graban. No, 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 es que ya, ¿cómo se hace eso? Se hace cuando uno pide la oralidad. Por ejemplo, la profesora Karen era de inglés, si no me equivoco. Si estaban las prendas de vestir, por ejemplo, qué prenda de vestir uso y que ellos van diciendo, uno le puede decir ya, ¿qué se puso el compañero? Entonces, uno va a decir, el compañero se vistió con un abrigo, el gorro, obviamente en inglés, el abrigo, la chaqueta, ya. Otro compañero, ¿le pondría más ropa a este compañero? ¿Qué otro elemento le pondría? Entonces, las botas, por ejemplo, etcétera. Y la idea es que ellos vayan complementando y vayan participando. Después uno le pregunta, ¿por qué te faltaron esos elementos? Entonces, puede ser porque el niño decía, no los recordé o no los sabía pronunciar, ¿ya? Entonces, esos elementos tienen que ver con que se vea el dialogar. Por eso es importante, y lo que yo le explicaba, puede ser que no se vea en la tele. Nosotros tenemos que crear algo para que mi clase también, el corrector la interprete como yo quiero, con los elementos de la rúbrica. Cuando estos elementos no se ven, aunque yo los tenga intencionados, pero no me preocupé que no se vieran claramente en la grabación, em, ahí es donde generalmente nuestros somos básicos o insatisfactorios. Por eso es recomendable que usted haga el piloto de su clase, pero no con las mismas preguntas que va a hacer en la clase grabada, ¿ya? Es hacer la misma clase con otras preguntas, pero que sepan a lo mejor la lógica de la actividad y usted después la revise con la rúbrica, o ojalá una colega y pueda decir si esto se vio, esto no se vio, y usted no puede hablar nada al lado de ella, porque usted no va a estar al lado del corrector. Ya, mira, después otra profesora pregunta, con niños TEL, con mucha dificultad en la parte comprensiva, le pregunto directamente. Sí, las preguntas directas se pueden hacer, pero en los niños TEL tienen en el énfasis del área curricular, trastornos específicos del lenguaje, usted tiene que buscar enseñarles estrategias para que el niño vaya generando conexiones entre los conceptos. Eso es un elemento que usted le evalúan. Entonces es importante que usted empiece y diseñe su clase desde lo que le están pidiendo también, desde la estrategia. Porque, por ejemplo, a las profesoras diferenciales no les están pidiendo aprendizaje profundo.
Y esa es una ventaja si usted me pregunta ahora. Pero sí a usted le van a pedir que genere elementos para que el niño pueda establecer conexiones y pueda recordar, o sea, aprendizaje significativo. Sí o sí se lo están pidiendo. Ya, después la profesora Jimena, creo que se llama, dice, ¿puedo hacer una actividad experimental demostrativa y luego que trabajen en equipos con actividades relacionadas a la actividad demostrativa? Ciencias naturales, física, ya, le explico. No es que pueda, tiene. Si es ciencias naturales, si es física, si es química, lo ideal es que usted empiece con una actividad demostrativa. Y para eso yo les recomiendo que entren a Docente Más al elemento de rúbricas 2023 y vean cuando salen las especificaciones por asignaturas. ¿Por qué? Porque se supone que un profesor de ciencia, de biología, de física, tiene que trabajar desde la experimentación para generar hipótesis, para generar causa-efecto. Igual que su portafolio, usted tiene que decir una hipótesis y cómo la va a solucionar esa hipótesis o cómo nos afecta esa hipótesis. Dependiendo de lo que usted quiera, tiene que partir de la experimentación. O sea, 1000 profesoras. Eso, eh, cualquier experimento nos lleva al análisis crítico. Y después del análisis crítico, una pequeña evaluación formativa donde meta preguntas de metacognición. Y volvemos al objetivo. Esa es como la lógica. Dice, ¿aconseja sí o sí tener una presentación PPT? Sí, pero digo por qué, por lo que le explicaba a la colega. Supongamos que ustedes le pasan una guía a sus estudiantes. eh, el corrector, tú puedes subir la guía, pero ellos van a ver si en la clase están conversando, están interactuando, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo te sugiero que si voy a poner una guía, voy a poner un PPT, sube y diga ya 5 minutos y la actividad, y que dialoguen y que lo tengamos todo como súper estructurado. Eh, A lo mejor algo que estamos acostumbrados a hacer, pero de manera informal. Por ejemplo, uno siempre dice, ya voy a hacerlos discutir 5 o 6 minutos sobre este tema. Ya, pues ahora lleva la pregunta en el PPT, coloca el cronómetro, que discutan y vamos cerrando. O sea, esa es la idea, que se vaya notando una estructura en tu clase. Para eso le solicito, no sé, está Genially, que hay una versión gratuita y que te permite colocar el cronómetro debajo de la pregunta. Entonces, también sé que lo permite PowerPoint, pero no sé hacerlo. En el Genially uno pone el reloj y empieza a funcionar, a correr el tiempo con la pregunta, los niños empiezan a sociabilizar y todo está estructurado. Por eso te lo recomiendo, para que no te pierdas de esos 40 minutos. Tienen preguntas por la otra sección, Fabi. Me dice, si en mi clase hago solo una actividad, ¿está bien o me piden más actividades? Colegas, si usted hace solo una, pero los alumnos dialogan, son críticos, establecen conexiones con la vida real, haga solamente una. Yo lo digo por experiencia, me pasó porque mis alumnos, yo no maqueteé la clase cuando la hice, piqué de que yo iba a podérmela, pero como me sabía la rúbrica, solamente los niños llegaron a la primera actividad, que estaba haciendo descubrir cuándo se podía construir un triángulo, y le pasé palitos para que ellos con distintas medidas vieran que la suma de dos de sus lados tiene que ser mayor al tercero. Eso es lo que ellos tenían que deducir. Y les pasé cuándo se podían construir, cuándo no, y cuando yo veo que 5 minutos y no me decían nada, empecé a hacer preguntas. Y esas preguntas llevaron a que los niños establecieran conceptos, principios, los anoté en la pizarra y llegamos a eso. Y solo hice dos actividades, una la de inicio, clasificar tipos de triángulo, cuántos eran, bla, 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 y la segunda que eran tres actividades y solo logré una del desarrollo. Pero tiene que saber que lo más importante para usted, si me voy a la diapo 1, que los niños sociabilicen, que compartan entre ellos sus aprendizajes, qué es lo que estoy entendiendo, qué es lo que voy aprendiendo, em, que se vean interacciones con los otros grupos y con usted, que le hagan preguntas, es súper valioso, profe, porque ahí usted puede retroalimentar, puede verificar los conceptos, no tengamos miedo a las preguntas. De hecho, si usted me pregunta, yo empezaría a regalar décima al que me empieza a hacer preguntas de aquí hasta que me evalúe, porque si el niño empieza a hacer preguntas desde ahora, va a la clase a hacerles buenas preguntas, y que esa es la idea. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Una actividad se puede hacer, una actividad potente, una actividad que partan todos mis otros análisis, mi evaluación formativa, sirve. Ujú.
Mira, tenemos varias preguntas, Fabi. Nos queda para rato, Ujú. parece. Dice, ¿puedo hacer el pilotaje con la misma guía que voy a utilizar en la clase grabada? No te lo recomiendo. Puedes, pero no te lo recomiendo. Porque el niño cuando venga a la clase de nuevo, tu guía, por ejemplo, puede ser muy bacán. Entonces, cuando tú hagas el pilotaje, vas a sorprender a los niños y va a ser entretenido. Pero cuando hagas la clase que corresponde con los mismos ejercicios, con la misma pregunta, no lo vas a sorprender porque ya la vieron. Y va a ser como, de nuevo lo mismo, ¿cachai? Distinto es que tú hagas la misma estructura de la guía con preguntas distintas, que es lo que yo le sugiero. Haga la estructura de la clase con situaciones distintas que nos lleven al mismo aprendizaje. Ya. Patricio dice, en educación física o habilidades motrices básicas, realizar estaciones con grupos mixtos, ¿estaría bien? Súper, pero recuerda que cada estación va a tener un propósito, mm, músculo tanto, etcétera. Es decir, en cada estación, cada vez que terminen su estación, deberían tener una evaluación formativa, responder preguntas. ¿Qué músculos trabajaste? ¿Cuál es la posición correcta? ¿Cachai? Pequeñas preguntas ¿qué es lo que más me costó en esto? Tomar la posición, etcétera, o que ellos vayan marcando como un checklist. Pero tienen que tener una pequeña evaluación cada estación. Ahí es donde tendrías como el desafío mayor y tenerlo en consideración. La aplicación del relojito era General, ¿cierto? Sí, Dice la profesora Edina, ¿es aconsejable poner un cronómetro arriba de mi presentación para ir sí, marcando bien los tiempos y los sí. estudiantes sepan los tiempos? Sí, pero yo te recomiendo que lo hagas antes la estrategia del cronómetro, porque si llegamos y la ponemos en la clase grabada, te va a generar tensión a ti y a los niños, porque si nunca han estado a trabajar con cronómetro, el cronómetro nos va a poner más nervioso que el camarógrafo. Tenemos una última pregunta, Fabi, que dice, ¿crear una ficha en la clase sería una actividad muy individual? Sí, yo te recomendaría crear una ficha a lo mejor en parejas con un papelógrafo que después pudieran presentar, porque la idea es que ese afiche, que ellos atrás respondieran preguntas, ¿cuáles fueron, qué es lo que queríamos nosotros informar? ¿Qué es lo que queríamos que el público captara? ¿Cachai? Y eso lo tienen que hacer en comunidad. Podrías hacer el afiche rápidamente, no sé cuántos alumnos tienes, porque el problema es cómo reviso ese afiche, cómo reviso todos los elementos, si es significativo, si lo hago por uno, ¿cachai? Cómo sociabilizan, porque en hacer un afiche te van a ocupar los 40 minutos. Distinto es que hagan un afiche en parejas o en tríos con un papelógrafo grande donde ellos coloquen las partes que tú quieres, etcétera, y la intencionalidad que ellos le pusieron a ese afiche. Y después la comenten con otra, y si la otra persona captaron su intencionalidad, qué le agregaría al compañero para enriquecer su afiche, o qué le quitaría porque encuentra que no tiene nada que ver con el tema para que se genere el diálogo. ¿Te das cuenta que con una actividad, y después si yo quisiera hacer un test de evaluación formativa, cuáles son los elementos básicos del afiche, lo podría hacer en un Kahoot y que me dijeran dónde va tal cosa, etcétera, etcétera, y ellos lo van sociabilizando y discutiendo. Pero eh, el problema del afiche, de hacerlo individual, es que no me permite sociabilizar, que no hay un ambiente de conversación, de análisis crítico, es todo mi análisis personal. Ya. Yo creo que en todas las preguntas habían bastantes dudas con respecto a esta tarea. Espero que haya sido una jornada clarificadora para ustedes. La profesora Rabanal, Jenny Rabanal está levantando la mano. Le voy a dar tiro un tiempito, profesora, que quiero decir algo antes de que se vayan. Fabi, ¿podrías proyectar, por favor, la última del código? Es muy importante que puedan responder esa encuesta porque está articulada al certificado. Entonces, después nos llegan muchos mensajes solicitando el certificado. Y la verdad que como este es un seminario masivo y gratuito, es complicado para nosotros poder generar los certificados manualmente. Entonces, la idea es que puedan dejar listo esto y les llegue a sus correos. De todas maneras, si alguno no les llegase, nos escribe al correo contacto @innovasinapsis.org. Antes de que se vayan, también quiero decirles que empezamos a socializar desde ya un seminario internacional que vamos a tener la primera semana de enero, donde vienen exponentes internacionales como Gairín. Yo no sé si
les suena Gairín, es referente internacional en didáctica, ha escrito varios libros, varias Irene. investigaciones, trabaja en la Universidad de Barcelona. Si alguno estuviera interesado, vamos a estar compartiendo esa información con anticipación igual. La clase de hoy y la clase grabada más la clase en PPT se va a estar enviando mañana al grupo de WhatsApp. Hemos creado esa comunidad de WhatsApp porque muchas veces no les llega la información o la gente que se inscribe no alcanza a ingresar porque no les llega la información. Para asegurar eso, hemos creado esta comunidad de WhatsApp, así es que les pido que se puedan ingresar para que podamos mañana enviarles la presentación y enviarles el video. Eso. Y bueno, acaba de llegar otra pregunta, Fabio, no sé si la alcanzamos a responder. No, Sí, muchas gracias mándala. solamente. Muchas gracias a ustedes por su participación, a los que se quedaron hasta el final, invitarlos a que puedan participar este jueves en el seminario que está en nuestra página web igual, y la idea es que ustedes puedan seguir participando con nosotros y para eso es muy importante que puedan estar en esta comunidad de WhatsApp, lo voy a volver a dejar aquí abajito. Aquí vamos a ir informando con anticipación. Ustedes van a tener la primera información de cuando estén los seminarios ya planificados. Ustedes van a ser los primeros en informarse y también cuando tengamos que empezar la clase van a tener el link y no se van a perder porque hoy día estoy aquí como mono tratando de responder los correos, la gente que no escribe por las diferentes vías y es porque no les llega el link. Entonces, para evitar eso, creamos esta comunidad de WhatsApp donde ustedes pueden ingresar y pueden ir estando más en contacto con nosotros y enterándose de los seminarios. Como les Ale, comentaba, ¿sí? ¿tú podrías mandar el link de la encuesta al público que una profesora está desde el celular para ingresar y poder poner sus datos? Ya, lo voy a dejar acá. Dame un segundito. Eh, Eso, bueno, y contarles que el próximo seminario será el día jueves y después tenemos un seminario que es el último ya de evaluación docente el 10 de septiembre, donde vamos a estar abordando la clase de trabajo colaborativo. Así es que los invitamos desde ya a estar atentos. Los que estén en el grupo de WhatsApp, les vamos a enviar mañana mismo la información. Los que no se quieran inscribir, está en nuestra página web. A partir de mañana también la información. Eso por nuestra parte. No sé, Fabiola, si quieres... bueno, la profesora dice, no, no puedo ingresar al link. Profesora, le voy a dejar aquí un correo. Cualquiera que tenga algún problema, nos escribe y nosotros lo vamos solucionando de manera más rápida, ¿ya? Fabiola, no sé si quieres adelantar lo que vamos a ver en el seminario el día de septiembre. Vamos a ver los indicadores del trabajo colaborativo, vamos a ver sobre todo los argumentos y los contraargumentos, ya en qué momento se tienen que hacer, porque para ser competente necesitamos hacer un argumento y un contraargumento en dos momentos distintos de la situación problemática. Y vamos a ver las respuestas individuales, cuáles serían las mejores formas de poder responder. Vamos a tratar de hacer modelos que estén como lo más de acuerdo al tema. Para eso vamos a usar unos ejemplos de profesores del año pasado que evaluamos y que tenemos los resultados de que salieron competentes y destacados en esos indicadores. Ahí aprobamos a varios que nos enviaron la solicitud para unirse al grupo, así que mañana les vamos a enviar la presentación, el video grabado, cuando ya se edite. Y bueno, van a ser los primeros en tener la información de los siguientes seminarios. Recuerden que tenemos el 10 de septiembre de clase trabajo colaborativo, el jueves tenemos desarrollo socioemocional, que también tienen que incluirlo en el portafolio docente. En septiembre vamos a estar trabajando con inteligencia artificial y cómo esto puede favorecer tanto la preparación como la ejecución de la enseñanza. Y a partir de octubre y noviembre vamos a estar apoyándolos en lo que es el marco de la buena enseñanza. Así que los esperamos en el siguiente seminario. Esperamos estar en contacto con todos ustedes. Les dejé el correo para que nos sigan escribiendo por cualquier dificultad y agradecemos entonces nuevamente su tiempo. Esperamos que todas estas estrategias que habló la profesora Fabiola, les sirvan para tener una excelente o un excelente resultado en su portafolio docente. Y no se pongan Eso, nerviosos. que no se pongan nerviosos. Sí. Ya pues a descansar, a tomar once los que no han tomado once y estamos en contacto, si os quiere, en el siguiente seminario. Nos vemos, que descansen. Gracias, Fabiola. Boca, que estés bien, chao. Chao, Nadia, que estaba por ahí, una amiga.